uno. ¿Por qué digo qué lindo? Porque nos encontramos con gente querida de acá de Esquel, gente muy creativa de acá de Esquel, también deportiva, deportista de acá de Esquel. Nos visitan en el estudio y arrancamos así nomás. Primero vamos a saludar obviamente a Lito Calfunao, que está desde el otro lado, Ceci Salguero. El gran Andrés Plager está con nosotros aquí en Radio Nacional. ¿Cómo andás, Andy? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, eso de gran, ya no sé cómo estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento acá de estar en este queridísimo lugar que es la Radio Nacional, la verdad que es un lugar casi sagrado para mí. Es sagrado, ¿no? Es sagrado, sí, sí. Y está bueno porque recién hablabas de cuando venías y aprovechamos a saludar a Menem Fernández, que cumple años, y no creo que esté escuchando, pero le mandamos un abrazo Le grande a mandamos Menem. un abrazo enorme al querido Menem. Que nosotros creo que tenemos un lema acá, nos puso una frase que es para eternamente, el no, olvídate. Esa es la frase típica de Menencho, le mandamos un abrazo grande. Eh, Hablábamos también, vamos a entrar en el laburo específico tuyo, Andy, pero hablábamos recién del tema de la radio, tu amor por la radio, seguís escuchando radio allá en Córdoba, y los vinilos, ¿no? Sí. Bueno, empezamos a hablar porque justo pasamos por el lugar donde está la discoteca y me dieron ganas de meterme a husmear y Qué a lindo. mirar esos hermosos discos físicos que se editaban antes, bueno, actualmente se están editando y están como muy de moda. Em, la radio para mí es como un lugar mágico, es el lugar donde la imaginación vuela, donde uno escucha como oyente y no imagina cómo es cada persona que está hablando, trabajando, desde los operadores, los locutores. Y bueno, yo escucho mucha radio de todo tipo, escucho mucho Radio Nacional Córdoba, hay un programa que me encanta, Mamá Rock, Mira, sí, es un clásico. clásico, estoy en el grupo de WhatsApp de Mamá Rock, es Mirá un vos. grupo muy divertido de gente. Y bueno, escucho de las radios cooperativas a las radios más tradicionales. Y pienso que toda esa magia que tiene que ver con los vinilos, bueno, es algo que Ujú. a mí me atrae muchísimo. Tengo mis vinilos de mi época joven. ¿Desde siempre el gusto por los vinilos, Sí, Andy? por la Por la música, por la música. música. Y los vinilos, cuando me di cuenta que tenía cierta cantidad de la adolescencia, siempre le pedí a mi vieja que no tirara mis vinilos. Los, lo mantuvo y en algún momento me los llevé y ahí tengo algunas joyitas guardadas. Y bueno, y en uno de los pueblos donde vivo, yo vivo ahí en Tras la Sierra, entre dos pueblos, porque vivo como en el campo, pero en uno de los pueblos, Villa de las Rosas, hay un lugar para comprar vinilos, lo cual me parece increíble. Sí, sí. Es como le pones un cerco eléctrico para que no se acerque nadie más. Así hay que. Se Sí, acercan qué varios bárbaro. y a veces hay también una feria muy importante ahí y a veces hay algunos vendiendo, así que me acerco a ver y he conseguido unas cosas bastante raras y baratas sobre ¿Y todo. alguna joyita que te acuerdes de esta, De de esa ese que lugar? Sí. compré, compré uno de Santana, el primero, por 50 pesos. 50. No, 50 pesos. no. Se ve que se lo querían deshacer. Para que llame por teléfono. Che, un Se pasaje para un Córdoba, pasaje. me estoy yendo ahora. Y esta persona que tiene su lugar de venta de libros y de discos, es un mayorista, es alguien que le gusta mucho los vinilos, que tiene como una red de mercado por varios lados, pero ahí lleva como ciertas cositas y hay cosas muy lindas. Me imagino si está escuchando Marcos Alejo ahora, gran coleccionista de vinilo, que debe haber tenido un orgasmo cuando dijo 50 pesos el último de. Me Y, imagino. y ahí también hay una radio muy interesante que a mí me parece genial, que se llama FM Triac. Es Ujú. una de las primeras radios independientes que se llamaban en su momento. Mirá. Tienen como 35 años al aire. Tienen como su base en Hurlingham y su base en Los Hornillos, que es otra de las localidades de ahí. Lo que me gusta mucho de esa radio es que pasa música de 70, 80 y nada más. Y publicidades que hasta muy ridículas muchas veces, ¿no? Como es un ejercicio de libertad ese lugar. Y ahí tiene un programa Andrea Prodan, el hermano de Luca Prodan, que también vive ahí en el Valle Tras la Sierra, que pasa vinilos. Así que Mirá. bueno, ahí. Nos dio una nota al principio de este año o el año pasado, no recuerdo. Andrea, perdón, un notón Sí. de casi una hora charlando que fue buenísimo. Yo hablé una vez con él ahí en Tras la Sierra, que justo tocaba con su banda Roma Pagana. Porque justo era los primeros días que nosotros estábamos viviendo ahí y se festejaba como el aniversario de Sokol, que también había estado viviendo ahí, había como tú una serie de shows. Nosotros caímos con Natalia, muy porteños puntualmente, todo empezó muy cordobés, muy tarde, y ahí estaba Andrea Prodan, y ahí cruzamos unas palabras con él porque le agradecimos una vez un reportaje que escuchamos, que nos gustó mucho, Mirá. unas cosas muy lindas, y bueno, ahí quedamos
charlando. Vamos a ir ahora al laburo Lo que vos quieras. que estás haciendo Sí. como paisajista, ¿está bien para No, decirlo? no, ¿Cómo para es? mí no. Es ¿Cómo es el planificador nombre? del paisaje. Planificador del Sí, paisaje. y aparte te quiero contar que soy el presidente del colegio, así que profesional, así que digamos, tengo que mantener cierta cosa, ¿no? O sea, ¿Qué tal, tengo que mantener cierta cosa. No, pero está bueno que no Sí, desconstruirnos en ese término totalmente, también. sí, sí. Ahí vamos a ir ese tema, ¿no? Pero yo quiero que viajemos un poco en la música, en el tema Sí, de la adolescencia, ¿cuándo empieza tu gusto por la música? Porque la familia, digamos, los sí, Plager están sí. ahí, también Marcos también, ¿no? Sí. Que tiene que ver con el gusto por la música, está Marcos presente y mucho. Nicolás, digamos, ¿no? Nicolás también. Bueno, yo tengo recuerdos, no todavía viviendo en Esquel, sino que yo vine a los 11 años Ujú. acá, pero sí Bien. en Buenos Aires, antes de venir acá, en séptimo grado, que me regalan mi primer disco, ¿Cuál? que es No llores por mi Argentina, de Cerú Girán. Ahí tengo como algo que recuerdo de escucharlo muchísimo y empezar a como sentir algo por la música, por el rock en su momento, ¿no? Después uno va, creo que cambiando el oído o ajustándolo, depende cómo quiera verlo. Por lo menos en mi caso no he cambiado varias veces de escuchar varias cosas. Ese es como los primeros recuerdos. En mi casa se escuchaba mucha música, sobre todo se escuchaba mucha clásica y se escuchaba mucho en ese momento folclore latinoamericano, Mercedes Estaba Sosa, en ese momento a full. pum para arriba, Claro. claro. Mercedes Sosa, Violeta Parra y todo eso. ¿Y cuándo empieza el momento en que vos decís, yo empiezo a comprar, yo voy a comprar mi música, o a escuchar y decir, yo quiero mi música? La identidad Sí, que uno empieza a buscar. mi vieja fomentaba mucho también el que nos comprábamos música. Entonces ahí creo que recuerdo que como de chico nos decía, bueno, un libro y un disco por mes. Ah, Eso me bueno, acuerdo. muy bueno. Pero en algún momento, ya más adolescente, empiezo a comprarme mis propios discos, digamos que costaba mucho conseguirlos acá en Esquel. Los compraba ¿Dónde lo comprabas? en Buenos Aires. Lo Ah, en compraba Buenos Aires. Acá no recuerdo, de verdad. Musicentro, ¿no? ¿Cómo era? Centro musical. Centro musical. Centro musical. No tengo recuerdos de haber comprado ahí. Pero lo comprabas en Buenos Aires y Sí, yo en su momento, al principio de mi vida acá, viajaba una vez por año y ahí compraba, ¿viste? O alguno que viajaba y compraba. Y una cosa que me parece increíble ahora que por ahí escucho el programa de ustedes o leo lo que pones en Facebook es la cantidad y la diversidad, digamos, el auge musical que hay en Esquel es como una cosa tremendo, tremenda. cultural es Me impresionante. parece increíblemente buenísimo que eso pase, ¿no? Bueno, y en esa época, sobre todo en la docencia acá, todavía guardo esos vinilos originales de los redondos, los primeros, tengo los 3 primeros, los de Sumo, tengo varias cosas. Qué lindo, qué guardadas, lindo. así que Ahí, bueno, le comunicamos a la gente que está escuchando que por suerte lo tenemos a Andrés y no a Nico. A Nico, suerte que no vino Nico Plager acá a la radio, ¿no? Que nos dio, la verdad, más allá del chiste, nos dio unos años de música junto a Héctor Armas, sí, aquí claro. arriba, Sí. programas exquisitos de la radio, ¿no? Nosotros vivimos muchos años con Nicolás juntos en Buenos Aires y cuando nos separamos, la gran discusión fue de quién era cada disco, cada compact, ¿no? Eso fue como una gran discusión que hasta hoy la sostenemos. Pero bueno, ya no. Qué grande. También ha cambiado, ¿no? La música en ese sentido, ¿no? De lo físico a lo digital. Totalmente. Es más, pasa acá en la radio que pasamos seguramente a hacer una charla hoy que tiene que ver con una banda de Lito Arqueanos que se presenta. Mañana es Lito, mañana. Y van a estar también un colectivo trapero hip hopero que se han ido a estudiar, estuvieron mucho tiempo acá y llegaron en estos días, se comunicaron y querían venir a charlar en los nuevos. A mí eso me parece increíble, me parece que es un avance que tiene que ver con las ciudades, me parece que está buenísimo que hoy creo que está escuchando la radio y ayer pasaron un tema del Blues del Lago Futarausken en Spotify y me pareció buenísimo, me pareció que esas cosas, digamos, uno ya ir a Spotify y poder escuchar a la banda de Esquel, me parece, por lo menos quizás parezca medio tonto decirlo, pero No. me sorprende y me parece que está buenísimo. De hecho, esa banda es de Trevelin y es grabada en el estudio Patagón, Laika Rolinga se llama la banda. Grabada en el estudio Patagón de Lito. Bueno, mirá. Me gustó mucho. El Lito saliendo en el Spotify, vieja. Vamos a decirte, para que te pongas esto aquí, por favor, ahí los auriculares, vamos a manejar Como corresponde. Parece. acá, Andrés Plager con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel. Con el tema del blues del Lago Futarausken, porque ayer también alguien me preguntó, che, necesito el contacto de esto. Después nuestro rotero estrella, Andrés Campos, me pregunta, che, ¿me da el contacto también por las canciones? Así que Mirá. y ahora entrando ya picando casi el verano, van a ir con todos los muchachos. Andrés, te iba a preguntar, vos tenés, obviamente, por ahí naciste en Buenos Aires, pero tenés la cepa esquelense. ¿Por dónde andás? ¿Te presentás en algún momento? Che, yo soy, o decís, inflás el pecho y decís, yo vivir en Esquel, soy... Totalmente. Sí, no, totalmente. Yo siempre digo que nací en Buenos Aires, pero yo me siento de Esquel, patagónico. O sea, me parece que
aparte a mí en lo personal me sirvió muchísimo que poder vivir en otro lugar, digamos, y entender que hay otra forma de vida, hay otros lugares, hay otras ciudades y no todo es Buenos Aires. Sí, totalmente. Yo me, Muchos recuerdos. Bueno, imagina, yo soy más de la edad de tu. Bueno, ¿De Nico? de Nico, sí. Pero recuerdo que decía lo de los discos, porque no sé si es por ahí son recuerdos míos ambiguos, pero de la FM Nevada te acordarás seguramente, vos también. Participabas, no sé si directamente, pero. tenía, tuve un efímero programa de radio con un chico que se llamaba Gustavo Perreta, que Mirá. se llamaba Cabeza Parlante. Tuvimos, Qué creo, bueno. 4. Pasamos varias veces Sí, sí, por ahí sí. en eso, porque veníamos, nosotros estábamos con también otra cuestión, nos hacíamos llamar los podridos en ese momento que éramos. Mamá, me voy a trabajar. ¿Qué vas a hacer? Voy a los podridos. Y el otro día me recordaba que, si no, acá creo en Radio Nacional, había un programa, decime si me equivoco, de la Bruja Nasty, ¿no? Que hacía un programa sobre heavy metal que estaba buenísimo. Era Cable Pelado. Ah, ok. No se llama Sí. Cable Pelado y todavía está el disco vinilo que usaban ellos de Cortina, que hicimos una vez. La volví loca a Mariludo Aguirre, que era nuestra programadora, que ella más de la onda más clásica, ¿viste? O latina. Yo decía, yo quiero sacar, no sé, ella se acordaba de memoria los números, acá el 2111, decía, y yo, no, pero no, ¿y cómo era? Y yo tenía que tararear las día lo encontramos, no sabés, el disco de varios, no era un, ni me acuerdo cómo se llama la banda ahora, y lo encontramos. Y ellos usaban esa cortina, y yo digo, esta cortina era del programa que había en la fines de los 80, que se llamaba Cable Pelado, lo hacía Ramón de la Fuente y este chico Adrián. Ramón de la Fuente. También hicieron el personaje de 2 minutos para la medianoche que lo hacían en FM Nevada, que yo todavía tengo grabado. Mirá, Siempre le digo a Mauro, excelente. tengo grabado un par de programas del año 88, invierno de esos. Sí, sí, sí. ¿Querés? Estaba buenísimo lo que hacían. Yo tengo esos recuerdos que era una locura total. Sí, sí, totalmente. Y es más, creo que cuentas leyendas que ponían velas en el estudio, apagaban las luces. O sea, Qué lindo, loco, qué lindo. Puertas que se abrían, se cerraban, fantasmas. A ver, tenemos ahí, Lito, estamos tratando de ver que se nos salió un poco el sonido. A ver si lo metemos ahí. Sí, Lito, estabas diciendo algo, perdón. bueno, qué bueno que te acuerdes de eso de Nevada. Yo ni me acordaba. De Cabeza Parlante. Sí, sí. Claro. Acá no éramos muchos que curtíamos, realmente era pura verdad, cuestiones rockeras en esos años. No, era, sí, por ahí he visto, sí, no todo el mundo escuchaba rock o lo profesaba así, digamos, pero había esa idea de poder como generar, digamos, que en tu lugar que vivías a los 17 años hacer un programa, y eso, bueno, es genial, ¿no? Te nutre de alguna manera. Totalmente. Sí, sí. ¿Hacemos un salto, Lito, de lo que tiene que ver con la música a la profesión ahí Nos ponemos más serios de Andy? ahora. No, pero está buenísimo. Primero que me deconstruiste en el tema de lo que tiene que ver con el término, ¿no? Sí. Recordame bien cómo es el Bueno, término. digamos, yo particularmente estudié en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, una carrera, soy de los primeros egresados, que es la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje. Digamos, y eso tiene que ver con lo que vos decías del paisajismo, digamos, está asociado a una mirada estética, digamos, y eso ha evolucionado, digamos, eso no se entiende así, por lo menos ya. Mucho más amplio y más complejo, ¿no? Es mucho más complejo, tiene que verlo con teorías que se llaman de la construcción social del paisaje, digamos, salta, si bien el componente estético está, y es subjetivo claramente, digamos, entender las dinámicas sociales, económicas, ambientales, legales que conforman un paisaje urbano, tiene otros niveles de complejidad. Y particularmente en estos años de pandemia, si vos agarrás cualquier cuestión de publicación, el tema del paisaje hoy está en la agenda y está visto de este lado, digamos, el término paisajista, a mí en lo particular, me da lo mismo, en algún momento me enojaba, pero creo que tiene que ver con esta mirada estética y esto para mí no es así, digamos. Se ha quedado una partecita de toda la complejidad que hay, Sí, ¿no? porque ha saltado y tiene esa mirada, ¿no? La mirada de un nivel de complejidad y, digamos, asociado a que todos de alguna manera reproducimos y consumimos un paisaje y lo vamos construyendo, ¿no? Un paisaje urbano, un paisaje rural, bueno, no quiero aburrirlos. No, para nada, todo Sí. lo contrario, sino que estaba viendo ahí cuando estaba escuchando cuando hablabas de esto que tiene que ver, bueno, obviamente lo estético está presente, Sí.
Pero nombrabas lo económico, Sí. lo social y nombrabas también la cuestión que tiene que ver también con, me imagino yo, con las identidades de los lugares también, Totalmente, ¿no? sí. Debe tener que ver con Eso eso. que me parece muy importante entender las identidades del lugar, porque a partir de ahí cada actor construye una mirada sobre el Mirá, paisaje y actúa en consecuencia. Los que somos profesionales quizás tengamos más responsabilidad sobre entender esas cuestiones. Entonces, muchas veces se habla de patrimonio o patrimonio arquitectónico, que está buenísimo. Por ejemplo, Esquel para mí tiene mucho patrimonio arquitectónico, pero también tiene mucho patrimonio vivo. Desde la panadería donde comprabas la torta frita toda tu vida. Eso es un patrimonio que a uno lo tiene que valorar. Esas cosas, ¿no? Que siempre a veces se veo que escribís la vereda de la 25 de mayo ahí en las bolsas de esquí. Bueno, ese para toda una generación es un lugar. Y eso tiene que ver con un patrimonio que por ahí no es tangible, es intangible, pero hay que conservarlo dentro de cualquier proyecto o cualquier idea que tenga que ver con lo físico o lo social que se trabaje sobre el paisaje. Por eso te decía que me parece que en los términos de paisaje, en los términos actuales que se habla del paisaje, no se habla de la mirada estética, sino se habla desde aquel profesional o persona que está capacitada para entender un montón de situaciones, para comprender y trabajar sobre esas situaciones. Y aparte una cosa fundamental que yo creo que ha cambiado es que las organizaciones de la sociedad civil cada vez presionan más sobre los profesionales que trabajamos en las cuestiones públicas. Entonces, antes era algo que yo a veces muchas veces llamo como el autoritarismo del tablero, ¿no? Yo estudié, entonces yo pienso así, diseño así, y capaz que vos diseñaste o pensaste en algo y no tuviste en cuenta por un montón de situaciones quienes usan el lugar y, che, diseñé una canchita de fútbol y resulta que los pibes andan en skate. en skate. Entonces, viste, tiene que ver con entender los actores sociales que están ahí involucrados. Y me imagino esto, primero Sí. me gustaría que nos recuerdes la empresa con la cual estás laburando ya hace No, muchos yo tengo años, digamos, una consultora. hace unos años formé una Ujú. consultora, amigos, no sé, cooperativa, no sé qué forma tiene, que en realidad tenemos un grupo fundador que vivimos todos fuera de Buenos Aires. No nos interesa trabajar en Buenos Aires, algo que sea algo muy, muy interesante. Tratamos de trabajar, nos interesan mucho las localidades pequeñas del país. Eso a nosotros nos parece muy importante. De hecho, bueno, trabajamos acá en Esquel un tiempo, asesorando, ayudando cuando se empezó a hacer los primeros proyectos de la peatonalización del centro y toda esa Mira, historia. La mirada está puesta en un grupo interdisciplinario, transdisciplinario. Somos Lucila, que es mi socia, que tiene la misma profesión, pero con una maestría en gestión ambiental. Yo tengo una maestría en planificación urbana. Y después Iliana, cómo se complementan de bien ahí, sí, y ¿no? después Iliana, que es socióloga. Y entonces tenemos una mirada y después hay otro grupo de personas que trabajan ahí. Es también, como te contaba antes, junto con Iliana, hace 4 años iniciamos una aventura de tener un posgrado en la Facultad de Arquitectura, pero rompiendo un poco estas cosas. Nosotros, los que venimos de las facultades espaciales, nos enseñan que hacer un proyecto es agarrar un plano, bueno, eso habla de mi edad, en AutoCAD sería hoy, ¿no? Y dibujar, y esa línea es hacer un proyecto. Y es mucho más complejo que eso. Hay que entender un montón de gestiones administrativas, presupuestos de gestiones municipales, cuestiones legales, cuestiones formales, informales. Bueno, entonces intentamos en ese posgrado que a mí me gusta se da en la Facultad de Arquitectura, Qué de grande, construir esa mirada. qué Y la verdad bueno. que cada vez nos va un poco mejor, porque cada vez hay menos arquitectos, y espero que no se ofenda ninguno, que vienen a tomar el curso y vienen otras profesiones, o vienen arquitectos y dicen, che, la verdad que está buenísimo esto, que nos están mostrando otra mirada. Y le amplían la mirada a ellos Sí, también. porque eso tiene que ver con muchos años de trabajo en la gestión pública, que a mí, viste, uno sale con esta idea y al primer día que estás trabajando ahí te encaja una cachetada y la realidad te baja a otros niveles. Y bueno, eso hace varios años estábamos hablando con un tipo del gobierno de una ciudad que tiene un puesto muy importante, que toda esa experiencia nadie nos había enseñado, que la habíamos aprendido y que había que enseñarla de alguna manera. Y además como presidente, ¿no? Del De colegio colegio. profesional, Qué sí, grande. que fundé también. Bueno, hoy trabajo en varias cuestiones, relaciones institucionales del paisaje, pertenezco al IPA, que es el Colegio Profesional de Planificadores del Paisaje, a la Red Argentina del Paisaje, que es un colectivo de personas de todo el país que trabaja por nodos, que les interesa esta visión que hablamos del paisaje y de la gestión del paisaje. Y después en una red que se llama LALI, que es una red latinoamericana, que bueno, viene bregando hace varios años por lo que se llama el Convenio Latinoamericano del Paisaje, que está basado en Europa, que hay toda una ley sobre el paisaje, ¿no? Que la determina y bueno. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Esquel o respecto a la minería,
bueno, sería mucho más discutible si hay una ley que trabajara sobre el paisaje. Pero vuelvo a decir, no, no estéticamente, ¿no? Sino la afectación Claro, a por los servicios supuesto. ecosistémicos del paisaje, ¿no? Por Qué ejemplo, por decir una cosa. No, espectacular ahí. Y aprovecho que estás hablando del tema de lo que tiene que ver con la inserción en un lugar determinado, Sí. ¿no? De un proyecto. Voy a la parte pública o a la parte privada, en el lugar que lo quieras ver. Cuando te traen un proyecto, una idea para encararla, vos decís, bueno, hay que mirarla de diferentes ópticas, ¿no? Diferentes variables ingresan ahí. ¿Cómo es el momento ese con que te juntás con los vecinos, las vecinas, el intendente o no el intendente, Sí. sí? ¿Son varios actores al mismo tiempo que se dan, o un Y proceso, un muchas veces camino? sí, es un proceso, porque Ujú. yo creo que cada vez está más en auge, porque antes no era tan así, o antes se decía políticamente o correctamente que hay que trabajar con los vecinos, con los actores, y no se hacía, porque también entran los procesos de términos de tiempo, ¿viste? En las gestiones públicas, sobre todo, hay que tener muy en cuenta eso, porque los presupuestos se hacen en cierta época del año, se aprueban en cierta época del año, hay ciclos eleccionarios que hay que mirar. No, no, bueno, pero eso Es real, es real, porque si no los proyectos quedan en nada. claro, Y yo creo que el mejor proyecto es el que se hace, con lo totalmente. bueno, lo malo. Eh, depende de quién sea el encargo, pero si es generalmente lo público, intentamos rápidamente reunirnos con los actores sociales, porque son los que marcan un poco el camino, ¿no? Y nutren el Y proyecto nutren también. totalmente. Lo que pasa es que creo que eso también es un camino, porque antes, esta cosa que todos hablamos de la cuestión interdisciplinaria, todos decimos, sí, qué lindo, pero cuando nos sentamos a una mesa, no, yo estudié tal cosa, ¿no? Y todos nos agarramos arriba de la mesa. Hay que trabajar también, hay que dejar el ego de lado, hay que como escuchar a otra persona, hay que tener la empatía para escuchar a otro vos te dices, no, yo estoy pensando en hacer la cancha de fútbol, pero no, yo ando en skate, no me interesa. Entonces, hay que tener esas cosas. Y también entender que hay intereses en todo eso. Claro, Cada actor, cada grupo tiene su interés. claro. Yo hace muchos años hice un proyecto en la ciudad de Buenos Aires, dirigí, no es que lo hice, coordiné los equipos de trabajo, que fue el primer parque deportivo al lado de la Costanera. Lo vi, Sí, Menel me lo mostró esa vez, me claro. acuerdo. Era impresionante. Fue Es impresionante. sí, ahora la única vez que pasé está un poco destruido porque han hecho otras obras ahí, bueno, pero en su momento fue un proyecto muy innovador Sí. que se daba por un conflicto que se daba en otros espacios públicos. Había mucha gente que andaba en patineta o en patineta, también habla de mi edad, en skate. Mirá, ya me estaba enojando. Ya me... en skate o en rollers, y entonces había conflictos con los que corrían, qué sé yo. Entonces empezó a pensar en un lugar X. Y nosotros ahí, por ejemplo, para poner esto, y espero no estar aburriendo con esto, No, para nada. teníamos como mesas de trabajo muy específicas con referentes de, no sé, el chico que era capo en roller, de la sesión de roller, venía técnicamente y nos corregía cuestiones de las pistas, porque Puntuales. nosotros, viste, yo Sí. no sé, nunca anduve en roller o qué sé yo. Y así teníamos, y a veces hacíamos rondas con todos los actores, ¿no? Y entre ellos mismos se mataban, porque los de skate le decían, no, pero estos tienen un montón de lugar, no sé qué, bla, bla. Y bueno, Los bikers los seguramente. se mataban entre ellos y no querían que sea público el parque, sino que fuera solamente para los deportes. Entonces, no, pero tiene que ser público. Bueno, entonces todas esas situaciones se dan. Qué complejidades también, Y hay ¿no? que saberlas, pero hay que complejidades, hay que mirarlas. Lo ideal sería saberlas de antemano, porque eso te ata a tiempos Ujú. de proyecto, sobre todo en la cuestión pública que uno tiene que manejar, porque si vos terminás el proyecto y le decís a tu jefe, no, pero sabes que esto cuesta 80 millones de pesos, no lo van a hacer nunca porque sabes que no lo van a... Claro. bueno, esas cosas hay que mirarlas. Y un poco trabajo esas cosas. Sí, más allá de ese concreto, fue, ¿no? Que Sí. lo conocí por Menem Fernández ahí, que le mandamos un feliz cumpleaños a Feliz Menem si está cumpleaños. escuchando ahí, ¿eh? El no olvidate de Menem. Si tenés que puntualizar, yo sé que muchos de los trabajos que has realizado guardan ahí un rincón del corazón o del Sí. gusto, del placer. Si tenés que nombrar uno en particular, no por el tamaño, no por Sí, sí. lo grandilocuente, sino por algo en especial que lo recuerdes como... Hay un proyecto muy chiquitito, pero que a mí siempre le tengo mucho ahí, que es en Luque, que es un pueblito en la provincia de Córdoba. Es de Córdoba capital al sureste, 80 kilómetros. Ujú. Es una localidad, ni siquiera tiene... Y ahí nos llamaron para, bueno, trabajar en cuestiones urbanas, en varias cosas, pero terminamos como realizando y ejecutando una plaza, una parte de una plaza que se recuperó, que estaba al lado de la estación del ferrocarril, Sí. que también se recuperó. También las dos cosas recuperaron, la estación y La estación ya venía recuperándose, Ya venía, nosotros trabajamos en algunas cuestiones con ellos, pero lo que le decíamos primero que había que escuchar a las personas y segundo que ese lugar se hacía para no ser usado, no podíamos hacerlo. Y realmente trabajamos como, y aparte no había un peso, entonces no había plata, entonces había Imaginación muy y poco dinero. creatividad. Terminamos haciendo todo el mobiliario con durmientes de quebracho que había ahí, con el equipo, con los gente que hacía la herrería, que se las ingeniaba. Bueno, fue como una sinergia que se dio
Y al día de hoy nos siguen mandando fotos de gente casándose y haciendo las fotos ahí o actividades que se hacen ahí. Es un lugar Eso es una alegría, ¿no? Que es se una use, alegría. Y también tengo un recuerdo muy lindo de esas jornadas que no se llegaba, por supuesto, a la fecha de inauguración como cualquier obra, estaban todo el mundo, y del intendente y el secretario de obra haciendo mezcla ahí para hacerla. Eso no lo vas a ver nunca no más lo en voy a tu ver vida. nunca más en la vida, tengo una foto y siempre me quedé muy impactado con eso, ¿no? Qué Así que bueno. eso es un proyecto que quiero mucho. Andrés, obviamente vas a estar un Sí, me tiempito quedo más unos días. aquí en Esquel. Está abierta la puerta aquí del programa Bueno, para cuando buenísimo. vengas a hacer radio. Ayer nos sorprendimos con el mensaje Bueno. aquí que estabas escuchando, así que te llevas el libro ahí Muchas gracias. de El Ferrocarril Central de Chubut. Súper interesa. Así que ¿Eh? por eso, muchísimas gracias. La verdad, muy contento y bueno, gracias por la charla. Como siempre decimos aquí con les chiques también que tiene que ver con esto de que Esquel nos sorprende siempre la calidad, la cantidad y calidad de profesionales, artistas, deportistas, etcétera. Desde aquí, desde Esquel, el señor planificando hacia todo el país y mucho más, ¿eh? Gracias, Andy. Muchas gracias. Gracias, de verdad, ¿eh? Andrés Plager nos visitó aquí en Radio Nacional Esquel, en la Aristocracia.